Hola, mi nombre es Miriam Viloria Hola, soy Reinaldo Sánchez. y esto es Catolisperia. Para el día de hoy, amigos, vamos a traer un tema muy interesante. Como vamos a estar trabajando en los próximos capítulos con la Biblia, decidimos comenzar hablando sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuáles son sus orígenes? De cuántos libros están compuestos la Biblia, que es muy importante, ya que hay algunos hermanos que manejan cierta cantidad distinta a nosotros los católicos, entonces queremos ver de dónde viene esa diferencia. Pero antes de partir por ese tema que es bastante complejo, tenemos que definir qué es la Biblia. Y hay algunos conceptos que debemos manejar. Entonces, Reinaldo, comencemos por ahí. ¿Qué es la Biblia? Bueno, ¿qué es la Biblia? Bueno, como ya decías, tenemos que manejar varios conceptos que vamos a estar, varias palabritas claves que vamos a estar utilizando durante el transcurso del video, a manera de que entendamos de a qué nos estamos refiriendo. Vamos a hacer mucha énfasis a ciertos hechos históricos. Esto es un poquito de historia universal. Y bueno, palabras y fechas que todos ustedes pueden investigar en internet, en los libros, que todo puede ser confirmado. Biblia, ¿qué es la Biblia? Pero antes de dar el concepto yo, ¿por qué Miriam, tú no nos cuentas qué es para ti la Biblia? Bueno, la Biblia son libros, porque sabíamos que la Biblia antes eran libros, eran como recopilaciones de libros que estaban separados. Entonces, estos libros fueron unidos y es eso. La Biblia es una unión o una recopilación de libros que vienen históricos. Son libros históricos que fueron relatos de los seguidores de Jesús. Entonces, esos Bueno, libros son los que nosotros agarramos para conocer un poquito más de las vivencias de ellos. una de tus palabras claves ha sido recopilación. Ciertamente, como dice Miriam, la Biblia es una recopilación de otros libros, es decir, un libro compuesto de más libros. La palabra Biblia se traduce como pequeña biblioteca, pequeña librería, y es por eso, porque es una recopilación de muchos libros, no solamente de los libros escritos por los seguidores de Cristo, sino también los libros que precedieron a la venida de Cristo, es decir, los seguidores de Yahvé. Sabemos que es el mismo Dios, pero para entender el contexto histórico y poder separar entre Antiguo y Nuevo Testamento que están incluidos en la Biblia. Entonces, la Biblia, una biblioteca chiquita que está llena de muchos libros históricos, libros que fueron escritos antes de Cristo y libros que fueron escritos después de Cristo, todos compuestos en un solo libro. Ahora, ¿cuándo se hizo la Biblia? ¿Quién hizo eso? ¿Acaso la Biblia cayó del cielo y alguien la tomó? La tomó. No, eso tiene su historia. Entonces, para eso tenemos que entender otra palabra clave, que es canon. Miriam, de casualidad, ¿sabes tú qué es la palabra canon o alguna descripción que tú nos puedas dar con tus propias palabras? El canon sé que son normas que tienen que cumplir estos libros para que sean aceptados, ¿no? Ok, va por allí cuando diriges la palabra canon hacia la Biblia. Pero la palabra canon tiene una definición general que efectivamente, como dices, son un conjunto de normas, de preceptos o principios bajo los cuales se puede regir una corriente humana, una corriente artística o cualquier actividad. Entonces, en definición básica, son normas, preceptos o pasos a seguir. Eso es un canon. Entonces, cuando nosotros hablamos del canon bíblico, es justamente tú lo que acabas de decir, son las normas, preceptos o principios que deben cumplir estos libros de los que se compone la Biblia para que puedan ser entendidos como inspiración divina y se les permita estar dentro de la Biblia. Entonces, nosotros vamos a hablar mucho de lo que es el canon bíblico, porque como decías tú al principio,
hay Biblias que tienen un canon bíblico de menor cantidad de libros y hay otras Biblias que tienen una cantidad mayor. ¿Por qué ocurre esta diferencia? ¿Quién fue primero? ¿Quién fue después? ¿Quién está correcto? ¿Quién no? Para poder saber esto hay que saber un poquito de historia. Bueno, otra cosa que vamos a comentar, que vamos a contar hoy, Miriam, es un poquito de unos hechos que ocurrieron sobre la Biblioteca de Alejandría. Estamos hablando entre el 280, 200, por ahí. En fechas estoy mal, así que todo lo voy a aproximar como entre el 280 al 200 antes de Cristo. Alejandría era la capital comercial del mundo. Es decir, así como existen las grandes ciudades de la actualidad, por ejemplo, el Canal de Panamá es un punto donde se une mucho comercio. Los canales que están en Egipto son sitios donde se mueve mucho comercio. Las grandes capitales del mundo, como son Washington, Londres, donde se plantean los precios mundiales, tienen alta influencia en las decisiones del mundo. En aquel entonces, Alejandría era una de esas capitales. Resulta que Alejandría estaba construyendo una biblioteca cultural donde se quería ingresar allí todos los libros que eran famosos en ese entonces, de modo de tener una gran colección de sabiduría, de historia, de geografía, todo lo que se pudiese recopilar de información para hacer una biblioteca. Y para poder tener ellos la historia del pueblo judío, Alejandría pidió a los sumos sacerdotes de ese entonces de la cultura judía que por favor les enviaran copias de su libro, de sus testamentos, en este caso el Antiguo Testamento, lo que llamaríamos en la actualidad los libros de la Torá o el Tanaj, para ser un poquito más preciso. Ellos pedían que por favor enviaran copias de esos libros porque con ello iba a quedar un registro de la historia de esos pueblos. Resulta que el sumo sacerdote manda a sus personajes de mayor confianza con estas copias de los libros con una misión: que hicieran una traducción al griego para la Biblioteca de Alejandría. Ahora, ¿por qué una traducción al griego? Porque la mayoría de estos libros estaban escritos en arameo y en hebreo. Y el griego era también, así como Alejandría era una de las capitales mundiales, el griego era un idioma universal, como lo es en la actualidad el inglés. ¿Cómo nos comunicamos nosotros los latinos con los chinos? Por medio del inglés. Y estamos haciendo un intercambio comercial. En aquel entonces, los intercambios se hacían a través del idioma griego. Entonces, ¿qué quieren intercambiar ellos ahora? Información, historia, cultura. Y por eso se hace la traducción al idioma griego. Resulta que esas copias, esa cantidad de libros que es enviada y traducida al griego, ingresada en la Biblioteca de Alejandría, se conoce como el canon alejandrino. Y ese canon alejandrino contenía los 46 libros del Antiguo Testamento que actualmente maneja la Biblia católica. Entonces, esto es importante, esto es un hecho muy importante. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, que es el pueblo de Cristo, recuerden que Cristo no vino a fundar el cristianismo, sí, pero Cristo era judío. Sí. Cristo nació bajo las leyes judías. El pueblo de Dios era judío y los judíos estaban allí para preparar al cristianismo que vendría. Entonces, el pueblo judío se regía bajo una cantidad de libros que para ellos eran denominados como divinos, de inspiración divina. Y esos libros incluyen todos los libros del Antiguo Testamento que la Biblia católica tiene. El canon alejandrino era el canon más difundido en todos los pueblos y por eso ese era el que estaba ingresando a la Biblioteca de Alejandría, porque es lógico.
quieren dar información certera. ¿Qué canon se manejaba? El alejandrino. Entonces, ¿por qué hago tanto hincapié en esto? Porque para ese entonces, ese canon toma mayor fuerza por haber sido ingresado en la capital cultural de ese entonces, se divulga más y es cuando llega la época de Cristo, los tiempos de Cristo, el canon alejandrino estaba en el pleno apogeo de su utilización. Cuando Cristo habla y menciona las escrituras, que esto se entienda, por favor, que esto se entienda, presten atención, cuando Cristo habla de las escrituras, él se está refiriendo al Antiguo Testamento. Él no puede estarse refiriendo a la Biblia porque la Biblia en ese momento no existe. No existe. Las escrituras de las que habla la Biblia no es la Biblia en sí misma. Las escrituras a las que la Biblia menciona es el Antiguo Testamento. Y por ende, como decíamos ahora, Miriam, ¿cuál era el canon que gobernaba en ese momento? El canon alejandrino, que contenía los 46 libros de la Biblia católica actual. Entonces, ¿qué ocurre? Porque hay una diferencia hay otras Biblias que empezaron a quitar. A excluir algunos libros. Yo no sé si tú, Miriam, tendrás idea de alguno de los libros que se quitaron o que se sumaron, porque esa es una controversia, esa es la discusión. Unos dicen no, le sumaron libros, otros dicen no, les quitaron libros, pero si nos podrías hacer mención de alguno de esos libros. Sí, tengo entendido que los hermanos separados tienen 39, que es la iglesia protestante, tienen 39 libros y nosotros 46. Y los libros que ellos no poseen son los libros deuterocanónicos, que es el libro de Tobías, de Judith, de Sabiduría, Eclesiástico, de Baruch, Macabeo 1 y Macabeo 2. Son 7 libros en total. 7 libros en total que los hermanos separados dicen que la Iglesia Católica sumó a la Biblia. Y la Iglesia Católica devuelve el concepto de que esos fueron retirados durante la historia del cristianismo de allá para acá. Entonces, ¿se sumaron o se retiraron? Desde un principio ya estamos diciendo que el canon alejandrino los contenía. Entonces, si el canon alejandrino los contenía, ya por descarte sabemos que en algún momento de la historia estos libros fueron retirados de la Biblia. ¿Quién los retiró? ¿Por qué los retiró? ¿Por qué ocurre esto? Resulta que, como decíamos, cuando Cristo o cualquiera de los apóstoles hace mención a las Sagradas Escrituras, siempre está haciendo mención a lo que sería el canon alejandrino como tal, es decir, a los 49 libros, ¿cierto? Ciertamente, también 46 libros, perdón. Ciertamente, también los personajes bíblicos citan muchas veces a la escritura, y esa cita solamente puede ser encontrada en uno de estos libros deuterocanónicos. Y esto es una base sólida para reconfirmar que los libros deuterocanónicos eran considerados como inspiración divina. Entonces, para ver alguna de esas citas, Miriam, por favor, vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Entonces, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué interesante, mira, vuelve a leer el versículo 16 hasta la primera coma. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y en sus manos
¿Qué escritura tienen? Timoteo es una carta escrita por el apóstol Pablo, valga la redundancia, a Timoteo, y le está diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y decíamos que cuando la Biblia o cuando los personajes bíblicos se refieren a la escritura, se están refiriendo al Antiguo Testamento, es decir, al canon alejandrino. Está diciendo que el canon alejandrino completo está inspirado por Dios. Y el canon alejandrino, ¿a quién incluye? A los libros deuterocanónicos. Es decir, Pablo nos está diciendo que los libros deuterocanónicos son inspirados por Dios. ¿Y qué más decía? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si a mí me faltan libros, estaré enteramente preparado. No lo estoy diciendo yo, lo dice la misma Biblia a través de la palabra del apóstol Pablo en la carta a Timoteo. Entonces, vamos a leer un poquito de Mateo, capítulo 4, donde vamos a encontrar algunas de las citas a los deuterocanónicos. Entonces decimos Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 4. Voy a leer para que todos tengan la Biblia en mano y empiecen a buscar. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 4 de nuevo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está diciendo Cristo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo está parafraseando algo que él sabe que está escrito. ¿Y dónde estará eso escrito? ¿En qué otra parte podemos encontrar algo que tenga la misma lógica? Tenemos que irnos a uno de los libros deuterocanónicos, que ciertamente es el libro de Sabiduría, capítulo 16, versículo 26, que dice, mira. Para que aprendieran tus amados hijos, Señor, que no son las cosechas de la tierra las que alimentan al hombre, sino no que son las cosechas de la tierra las que alimentan al hombre. No es lo mismo a decir, no solo del pan vive el hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que en ti confían. Es lo mismo a decir, sino que toda la palabra que sale de la boca de Dios. Se dan cuenta que es el mismo hecho o el mismo significado, pero con diferentes palabras. Cristo está citando un libro deuterocanónico. Otra cita que podríamos encontrar es Mateo, capítulo 5, versículo 18. ¿Qué dice? Porque de cierto os digo, que hasta que pasen al cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, hay otro escrito que hace mención a lo mismo y se encuentra en el libro de Baruch, capítulo 4, versículo 1, que dice: Ella es el libro de los preceptos de Dios, la ley que subsiste eternamente. Todos los que la retienen alcanzarán la vida, mas los que la abandonan morirán. Fíjense, si juegan con las palabras están encontrando el mismo significado. En Mateo dice, de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, al decir hasta que pase el cielo y la tierra están dando un tiempo infinito, ni una jota ni la tilde pasará de la ley. Es decir, que la ley es eterna hasta que todo se cumpla. Y Baruch lo dice de la otra forma, lo dice, la ley subsiste eternamente.
Todos los que la retienen alcanzarán la vida, mas los que la abandonan morirán. Entonces, ¿cuál es la énfasis de estos versículos? La ley, la eternidad de la ley. Todo se va a cumplir. La ley es eterna. Otra cita que se puede encontrar es Mateo, capítulo 5, versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y mire lo que dice Eclesiástico, capítulo 9, versículo 8. Aparta tu ojo de una mujer hermosa, no te quedes mirando la belleza ajena. Por la belleza de la mujer se perdieron muchos, junto a ella el amor se inflama como fuego. No hay que explicar nada, ¿verdad? Clarito, clarito. El mensaje es no codiciar a la mujer ajena, porque esto adultera el corazón, esto te daña por dentro. Entonces, Eclesiástico, un libro deuterocanónico, y Mateo están haciendo mención a la misma enseñanza. Y así hay infinidad de textos que están en el Nuevo Testamento y que citan enseñanzas del Antiguo Testamento específicamente encontradas en estos libros deuterocanónicos. Vamos a utilizar una última cita que es Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. ¿Qué dice, Miriam? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Fíjense que Apocalipsis nos está narrando los hechos del momento en el que los ángeles toman con el incensario de oro todas las oraciones de los santos. Y esas oraciones son presentadas ante el altar de Dios en forma de humo del incienso. ¿Y qué dice Tobías? Pues para que entrar un poquito en detalles, Tobías es el libro del ángel Rafael. Habla la historia de Rafael. Y miren lo que le está diciendo Rafael a los hermanos en el capítulo 12, versículo 12. ¿Qué dice? Cuando tú y Sarra hacías oración, era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de vuestras peticiones. Y lo mismo hacía cuando enterrabas a los muertos. Cuando te levantabas de la mesa sin tardanza dejando la comida para esconder un cadáver, era yo enviado para someterte a prueba. También ahora me ha enviado Dios para curarte a ti y a tu nuera Sarra. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Rafael, uno de los ángeles que tiene entrada a la gloria del Señor. Y en Apocalipsis decía que esos ángeles tomaban las oraciones de los santos y se la presentaban a Dios en forma de humo de incienso. ¿Y qué le está diciendo Rafael? Yo, cuando estaba ante Dios, tomaba la oración que tú hacías. Y fíjense que le describe todos los momentos en los que desde la tierra se hace oración. Cuando hacen memorial de peticiones, cuando entierran a los muertos, cuando se levantaban de la mesa después de comer. Todos los momentos en el que nosotros hacemos oración, esas oraciones son recibidas por los ángeles y presentadas ante Dios en forma de incienso. Entonces, dos, como quien dice, señalamientos a un mismo hecho, pero explicados de formas diferentes, con palabras diferentes, pero son citas. Se pueden tomar como citas del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, específicamente a los libros deuterocanónicos. Pero bueno, vamos a dejar el tema de las citas como tarea para que ustedes mismos investiguen, puedan tener tiempo de leer la Biblia, busquen textos en el Nuevo Testamento que infieren alguna enseñanza del Antiguo Testamento y se van a dar cuenta que muchos provienen de los libros deuterocanónicos. Pero bueno, luego de que hemos explicado un poquito de todo esto, de lo que han sido los libros deuterocanónicos, y todavía no hemos hablado en qué momento
se extrajeron estos libros de lo que era el canon alejandrino. Porque hablábamos en un principio que hay Biblias que contienen 39 libros en el Antiguo Testamento. Extrañamente, el Nuevo Testamento aparece intacto. Esto es una curiosidad que muy importante. ¿Por qué? La historia sigue de la siguiente manera. En el capítulo anterior, cuando hablábamos del tema de las imágenes, nosotros contábamos que los primeros cristianos fueron muy perseguidos y ellos se veían obligados a ocultarse en catacumbas, en montañas, en cuevas, perseguidos porque el gobierno del Imperio Romano pretendía paganizar al cristianismo. Resulta que la enseñanza que el cristianismo estaba dando en ese entonces era oral. Era oral. Si ustedes leen los evangelios, Jesucristo no entregaba papeles a la gente. Jesucristo no mandaba a leer. Jesucristo citaba la escritura. No le decía vaya a leer. Jesucristo citaba la escritura porque se supone que la escritura debía ser enseñada. Jesucristo enseñaba de manera oral. Siempre buscaba sitios donde hubiesen zonas públicos, donde pudiese concentrar gran cantidad de gente y daba enseñanza. Esa enseñanza él se la da a los apóstoles y los apóstoles enseñan oralmente a los que serían sus discípulos. Y esta tradición se mantiene así desde el cristianismo primitivo hasta la actualidad. Había una enseñanza oral. Entonces, sumemos a esto las persecuciones del Imperio Romano, sumemos a esto la necesidad que tenían los cristianos de plasmar las enseñanzas de Cristo y que no fuesen cambiadas, no fuesen confundidas, no fuesen tergiversadas. Se utilizaban las imágenes en primera instancia a modo de evangelización, pero resulta que no fue suficiente. No es suficiente y no es hasta la llegada del pontificado del Papa Dámaso I quien solicita hacer una recopilación de libros del canon alejandrino y los libros que eran utilizados en ese momento, en la actualidad, para seguir orientando la enseñanza cristiana. Los que serían en ese momento los libros del Nuevo Testamento, que básicamente eran los 4 evangelios que narran la historia de Cristo desde distintas perspectivas, las cartas que los apóstoles dejaron a los pueblos cristianos, o las llamadas epístolas, y el libro del Apocalipsis escrito por San Juan. Esos eran los libros que se utilizaban, sumados a los libros de las Sagradas Escrituras, es decir, el canon alejandrino, Antiguo Testamento, eran los que se usaban para enseñar oralmente al pueblo cristiano. Entonces, ¿qué hace Dámaso? Por favor, reúnen todos estos libros y los mandan a transcribir y se manda a formar un libro con todos esos libros, que es donde nace por primera vez la Biblia. La Biblia. Entonces, ¿qué aprovechan en ese momento? El griego estaba dejando de ser la lengua internacional y estaba tomando terreno el latín. Entonces, aprovechan y de una vez, cuando hacen la recopilación del libro, pasan del griego al latín todos estos escritos y es cuando nace la primera Biblia llamada la Vulgata. Era llamada la Vulgata, que contenía dentro la Septuaginta o canon alejandrino. Entonces, ya estamos, no estoy perdido en la fecha, todos ustedes van a confirmar estas informaciones, pero sé que voy como por el siglo III después de Cristo, cuando nace la primera Biblia. Esta Biblia tiene los 46 libros del Antiguo Testamento y tiene los 24, si no me equivoco, del Nuevo Testamento. Corríjame ahí, Miriam. ¿Cuántos libros del Nuevo Testamento tiene la Biblia? El Nuevo Testamento compone 27 libros.
27 libros, ahí está, ya yo le estoy sacando libros al Nuevo Testamento, me estoy portando ya como un protestante más. Bueno. Y algo muy importante, la palabra protestante, porque se va a escuchar mucho este término, no es algo, no se dice como algo despectivo, ¿no? El significado de protestante comenzó en el siglo XVI para referirse a los cristianos que se separaron de la Iglesia Católica. Y es una reforma protestante que fue reformada por o impulsada por Martín Lutero. Es muy importante para los hermanos que nos están escuchando que el significado de protestante no es despectivo. Que bueno, oye, súper entrada de Miriam. Muy cierto, usamos mucho ese término protestante y no es nada despectivo, es simplemente el hermano cristiano que protesta. ¿Que protesta qué? Contra la Iglesia Católica, porque hay una protesta por diferencias como las que estamos conversando en este momento, que es la cantidad de libros en el Antiguo Testamento. Entonces, serían 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento componen la Biblia, que fue llamada la Vulgata, realizada bajo el pontificado del Papa Dámaso y traducida al latín por primera vez. Resulta que el cristianismo, más adelante, Constantino viene, libera al cristianismo de ese sometimiento que llevó por siglos por el Imperio Romano y les da libertad de culto. Así como los paganos tenían libertad de culto, los ateos podían ser ateos, los cristianos podían hacer culto a Jesús. La iglesia comienza a reforzar o a tratar de resguardar todas las enseñanzas de Cristo para que no fuesen modificadas. Fíjense que en esos siglos empezaron a surgir otras corrientes pseudo-cristianas, como el arrianismo, entre otras, que decían, por ejemplo, algunas podían decir que Cristo no pertenecía a la divinidad de Dios, otras podrían enseñar que Cristo básicamente era un Dios menor, otras corrientes, multitud de cosas que se estaban como tergiversando de la enseñanza real, porque la enseñanza era oral. No había un manual donde yo podía corregir mis cosas. A ver, todo el mundo tiene experiencia en chismes. Nosotros sabemos que cuando escuchamos un chisme, el chisme ha recorrido 40 personas y ya está contando algo totalmente diferente. Distinto. Eso es algo que es difícil de evitar cuando se está pasando información boca a boca. Existe el error humano, existe el error intencional, existe las pérdidas de información y por eso necesitamos un manual que nos lleve y nos corrija y nos mantenga dentro de un rango de información sano. Y eso es la Biblia. Entonces, ¿contiene la Biblia todas las verdades de las enseñanzas de Cristo? No. Contiene las necesarias para ser cristiano. No las contiene todas, porque la misma Biblia dice, hay unos versículos que la Biblia menciona justamente, que dice que ella no basta, no contiene todas las enseñanzas. No me acuerdo cuál es el versículo, Miriam, no sé. Sí, si es Juan 21, versículo 25. Dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Ni aún el mundo mismo. Dicho por uno de los evangelistas, ese era el versículo. ¿Juan qué? 21, versículo 25. Juan 21, 25. Cristo hizo tantas cosas que si estuviesen escritas, no cabrían los libros en el mundo para contenerlas. Lo dice la misma Biblia, dicho por el apóstol Juan. Entonces, ¿qué está diciendo? La Biblia es útil para enseñar y redarguir, lo decíamos antes, pero sí, no es la única base, no es la única enseñanza. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos enseñó que la enseñanza se hacía oral.
hay una tradición, una enseñanza que se da de generación en generación, oralmente, donde se cuentan las hazañas de Cristo, que ciertamente no todas están contenidas en la Biblia. Entonces, la Biblia es nuestro manual para mantener la enseñanza sin que reciba una modificación, un cambio. Entonces, palabra cambio, miren, cambio. A ver, excluir 6 libros de la Biblia no es un cambio, es un cambio muy drástico. De hecho, es un cambio muy grande. Pero entonces, ¿de dónde viene ese cambio, José? Bueno, creo que vamos por el siglo IV. No sé, estoy perdido en el tiempo. La gente tiene que investigar y googlear para ver si José y Miriam están diciendo mentiras. Vamos a buscar en Google. Investiguen. Después nos enseñan la fecha. Pero creo que vamos por el siglo IV. Resulta que de ahí en adelante la traducción latina se mantuvo por mucho tiempo. Llegamos al año 1000 aproximadamente después de Cristo, cuando ocurre el primer cisma de la Iglesia Católica, que es la Iglesia Católica Ortodoxa, es decir, la Iglesia Oriental, se separa de la Iglesia Occidental, es decir, se separa del regimiento de Roma, del Vaticano como tal. Recordemos que Vaticano está dentro de la ciudad de Roma. No se confunda Roma, por favor, con Imperio Romano, porque ya hemos avanzado casi un milenio en la historia. Ya el Imperio Romano ya no estaba activo. Estamos hablando de la ciudad de Roma, que contenía dentro del Vaticano, y desde el Vaticano se hacía el pontificado de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Era dirigida desde allí, y habían muchos que se llaman patriarcas. Patriarcas son los obispos de iglesias muy importantes, iglesias históricas, y estos patriarcas orientales tienen un descontento con la Iglesia de Roma y se separan. ¿Por qué traigo a cotación este hecho? Nosotros vamos a hablar en detalle de la historia de estos cismas cuando estemos hablando de las reformas, de la historia de la Iglesia. Ahorita estamos en la historia de la Biblia. Pero hay que tocar ciertos detalles en la historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque se mantiene intacto, hasta este momento, se sigue manteniendo intacto el canon que se ha establecido para la Biblia. Es decir, 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, a pesar de que existe un cisma de la Iglesia Católica, y tenemos de allí en adelante la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana. Ambas conservan el mismo canon de libros. Entonces ya llevamos más de 1000 años con los mismos libros. ¿Cómo es posible que surja que en la actualidad falten libros a la Biblia? Hacemos un salto grande y mencionamos un hecho histórico que Miriam nos estaba conversando hace rato, que es la Reforma Protestante, que ocurre junto con Martín Lutero. Hechos de los que vamos a conversar en una próxima clase. Y resulta que, bueno, Martín Lutero, fíjate, esto es muy curioso, Miriam. Esto es algo muy curioso. Dentro de la reforma que hace Martín Lutero, él quería, porque es un monje católico, ojo, eso hay que mencionarlo. Martín Lutero era un monje católico que estaba en contra de varias medidas que la iglesia local estaba aplicando. Y hay que concederle razón en varias cosas. Él estaba sacando a la luz temas de corrupción que la iglesia local estaba haciendo, y quería que desde el Vaticano se tomaran acciones en contra de eso. Entonces él lo que buscaba era reformar la iglesia católica, pero el resultado que obtuvo no fue reformar la iglesia católica, sino separarla. Él no quería dividir la iglesia, él quería cambiar cosas. Y eso no le salió. Lo que le salió fue otra iglesia, otra congregación, otra denominación, que es a partir de allí donde nace el término protestante, denominado por ellos mismos. Somos los cristianos protestantes, porque protestaban contra estos hechos que estaban ocurriendo en la iglesia local, en Alemania. Resulta que Lutero mantiene el canon alejandrino y mantiene el canon de la iglesia del Nuevo Testamento,
realizado por la iglesia contra la que protesta. ¿Ves? O sea, él está protestando contra la iglesia católica, pero sigue utilizando los libros que la iglesia católica formalizó como la Biblia. Y de allí empiezan, hay más libertad. La iglesia católica siempre mantuvo las traducciones latinas. Entonces, ¿qué hace Lutero? Traduce la Biblia al alemán. Otro personaje que sigue a Lutero la traduce al inglés. Otro la traduce, la lleva a múltiples idiomas, a combinaciones, latinas, griegas, y empiezan a nacer muchas traducciones porque estamos en un momento histórico donde hay liberación de corrientes y muchas corrientes están agarrando cada una para donde quiere. En la historia, la reforma ocurre por los años 1500, ya vamos por los años 1600, han nacido múltiples traducciones de la Biblia, algunas derivadas de la Vulgata, que era la Biblia latina, y otras derivadas de las traducciones de las reformas protestantes. Entre ellas, una de las revisiones que se hizo de las traducciones hechas en la reforma protestante fue la traducción de, si mal no recuerdo, se llamaba Casiodoro de Reina, creo que se llamaba él. Él hace una nueva traducción, pero una traducción dirigida a las corrientes protestantes. Es decir, se sigue manteniendo el canon alejandrino, se sigue manteniendo el canon del Nuevo Testamento, pero ciertas palabras empiezan a modificarse. Palabras como la palabra tradición la tratan de cambiar a otro tipo de metodología o de significado. Empieza a surgir mucho el término Jehová en vez de Yahvé. Y así, bueno, múltiples palabras que vamos a ver más adelante en otras clases, no vamos a extender en esto. Y después, más adelante, Cipriano Valera toma esta traducción de Casiodoro de Reina y hace también su propia intervención, y así es como surge la famosa actual Biblia Reina Valera. La Biblia Reina Valera, que es conocida como la más utilizada dentro de las corrientes separadas al cristianismo católico. Pero miren lo curioso de esto. Antes del año 1826, la Biblia Reina Valera tenía 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Y después empiezan a imprimirse versiones donde son excluidos los libros deuterocanónicos. Y esto por un simple capricho de la imprenta. Porque la imprenta decide tomar algunos eventos que Martín Lutero hizo en su momento, los mencionó, pero no los llevó a cabo, que eran, a Martín Lutero decía que los libros deuterocanónicos eran buenos para ser leídos, pero que para él no eran inspirados, no eran importantes, pero eran libros buenos para leerse, pero no eran importantes. Sin embargo, nunca los mandó a extraer de la Biblia. Pero otro caso curioso que la gente guarda silencio y no dice era que Martín Lutero también estaba en contra de la Epístola de Santiago del Nuevo Testamento. Martín Lutero estaba en contra del libro del Apocalipsis de Juan. Martín Lutero estaba en contra de otros textos del Antiguo Testamento que ni siquiera están dentro de los deuterocanónicos. ¿Y por qué Lutero no le agradaban esos libros? Porque echaban al piso su teoría de la sola fe. Martín Lutero predicaba lo que era la sola fe, es decir, tú eres salvo solo por tu fe y no por tus obras. Y Santiago es uno de los principales defensores de que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, a él no le convenían esos libros, fíjense. Entonces, es muy curioso y contradictorio que en la actualidad muchas corrientes protestantes, porque lamentablemente no saben sus orígenes, no saben por qué ocurrió esta separación de la iglesia, no entienden las líneas históricas que llevan a los comienzos de sus congregaciones, defienden una Biblia que tiene 39 libros, que le faltan libros, dicen
que en algún momento de la historia la Iglesia Católica lo sumó, no sé en qué momento, porque la historia universal cuenta otra cosa, y defienden los libros de Santiago, por ejemplo, del Nuevo Testamento, que curiosamente Martín Lutero condenaba, y que extrañamente es un canon escogido por la Iglesia Católica para fijarlo dentro de la Biblia. Entonces, esto es un llamado a investigar, porque esto no se trata de lo que dice la Iglesia Católica ni de lo que dice la Iglesia Protestante. Esto se trata de lo que dice la historia universal. Esto es historia universal, hechos históricos. Esto ocurrió. Para nadie es un secreto que el cristianismo es hablando culturalmente, un elemento muy importante de la historia. Es necesario estudiarlo. Así tú seas ateo, y necesitas entender cómo es, por qué las cuestiones políticas se rigen actualmente así, por qué las cuestiones económicas se rigen actualmente así. Hay que pasar por los elementos del cristianismo que influyeron tanto en la historia del mundo. Entonces, ¿qué mayor influencia para los cristianos que la Biblia? Entonces, esto hay que saberlo, esto hay que entenderlo. Decíamos, el año 1826, Miriam. Es la imprenta de la Reina Valera quien decide hacer una versión donde excluye los libros deuterocanónicos, pero no fue lo suficientemente atrevida para sacar un libro del Nuevo Testamento. ¿Vieron? O sea, están jugando con la palabra de Dios. Y lamentablemente desde ese momento se empieza a popularizar, porque se hablaba muy poco de los libros deuterocanónicos, ya que por consecuencia de la enseñanza de Lutero los saltaban, los esquivaban. Entonces, digamos que retirarlos, esquivar esos libros no se les hacía tan difícil. Entonces, estas corrientes que cada vez se fueron dividiendo más y más y más, porque es que después de Lutero empezaron a surgir corrientes de la corriente de la corriente, porque cada quien tenía interpretaba su manera. Exacto. Y llegamos a la actualidad, donde hay casi 40.000 denominaciones cristianas en el mundo que todas dicen tener la verdad y todas tienen una versión de su Biblia. Lamentablemente, la mayoría de las Biblias protestantes le faltan los libros deuterocanónicos, y hay Biblias que van más allá, como por ejemplo la traducción del Nuevo Mundo, que elimina oraciones completas, que cambia palabras, que quita letras, y eso es mucho más delicado. Pero eso lo podemos ver con detalles cuando estemos estudiando algunas de estas diferencias. Cosas así. Sí. El caso es entender que en la historia de la Biblia siempre la Biblia comenzó desde los orígenes con 46. Los libros completos del Antiguo Testamento. La Iglesia Católica no le agregó, esos libros ya los tenían. Eran los que utilizaban los judíos. Los judíos utilizaban esos libros y Cristo era judío. Y mira, otra cosa curiosa. Luego de Cristo resulta que la Biblioteca de Alejandría recibe una invasión. O sea, Alejandría fue invadida. Eran tiempos de guerra y la incendiaron. Quiere decir que el canon alejandrino desaparece. Y los judíos aprovechan ese momento histórico para reordenar sus libros, porque no se sabe en qué momento de la historia ocurrió ciertamente. Son teorías que se dice, bueno, si antes de la Biblioteca de Alejandría existía el canon alejandrino, que los mismos judíos se guiaban por él, ¿por qué después, más adelante, ellos también le faltan libros? Eso es curioso. A ellos también le faltan libros. Resulta que los judíos también tienen esa división actualmente. Hay judíos que tienen el canon alejandrino, todavía lo conservan, y otros que retiraron esos libros. Entonces, no se entiende por qué. Se entiende el momento en el cristianismo lo hace, pero no se entiende por qué los judíos hacen eso. Algunas historias dicen que era porque ellos querían diferenciarse del cristianismo, porque como ambos utilizaban el mismo libro, el mismo canon de libros, a ver, el Imperio Romano perseguía a los que predicaban bajo esos libros. Entonces, para los judíos no era muy conveniente que en ese momento los confundieran con los cristianos, porque sabían lo que les esperaban.
¿Me entienden? Entonces ellos quisieron marcar una diferenciación entre sus enseñanzas y las enseñanzas del cristianismo. Y fíjense que esa diferenciación se da en el idioma, se da en los tiempos de la escritura de los libros, se da en ciertas enseñanzas y lamentablemente esas diferencias se ven en los libros deuterocanónicos. Si nosotros leemos los libros de Macabeos y el libro de Tobías, como lo leíamos hace rato, hacen inferencia a que era una buena costumbre, siempre ha sido una buena costumbre orar por los muertos, siempre. Pero ¿qué te dice un hermano protestante? ¿Que en qué parte de la Biblia dice eso? Eso no se enseña. Claro, él me va a decir eso porque él no tiene los libros donde le enseñan eso. No dice, a ver, si nosotros eliminamos todos los evangelios del Nuevo Testamento, es imposible para nosotros hablar de la crucifixión de Cristo. De los hechos, son mencionados por las epístolas, pero el hecho no existe. Entonces, si yo no tuviese esos libros, ¿cómo enseño yo? Para mí eso no existe. Eso no existió. ¿De qué estás hablando tú? ¿Por qué tú enseñas eso si eso no existe? No puedes hablar de eso porque lamentablemente tienes una Biblia incompleta. Está incompleta. Y hay que decirlo claramente así porque la historia lo dice. El canon alejandrino tenía 46 libros, no 39. Con eso basta y sobra para que la historia esté completa. Sin embargo, hablamos de las citas que los evangelios o que los libros del Nuevo Testamento hacen a los deuterocanónicos. Hablamos como la misma Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y la escritura que se manejaba era el canon alejandrino. Ya hemos hablado de cómo históricamente, por influencia de las reformas, la imprenta Reina Valera las retira. Nadie sumó libros, señores, fueron retirados de la versión original. Que hubo muchas traducciones, no importa, pero todas esas traducciones mantenían el canon completo. Entonces, en la actualidad, no me pueden venir a decir, este libro está completo, porque no está. Y no pueden decir, le sumaron. Historia, y estudie un poco de historia universal y hablemos luego. ¿Algo que opinar? Nada, es un dato bastante interesante. Aparte de eso, que los hermanos protestantes se caracterizan por estudiar mucho, pero están estudiando y este pequeño detalle se lo saltan. Entonces, para los que nos están escuchando, es bastante importante que conozcas por qué tu Biblia tiene 46 libros, por qué la otra Biblia tiene menos, y saber qué responder, porque entonces llega otra persona, te explica lo que ellos saben y es más fácil que esa persona se vaya de la iglesia, se vaya por desconocimiento. Porque si la persona conoce cuáles son sus raíces, de dónde viene, el por qué, esa persona no se va de la iglesia, porque sabe en qué está creyendo. Bueno, me parece bastante interesante todo lo que estamos viendo. Es muy importante que ustedes como católicos conozcan de dónde vienen sus raíces, porque, bueno, aparte de que la Biblia, como lo hablamos al principio, es el libro que más utilizamos para defender nuestra fe, entonces tienen que conocer. Y si hay un hermano protestante que nos está escuchando, puede que esté en desacuerdo, investiguen todo lo que nosotros estamos hablando, puede que tengamos algún error como ser humano, así que si tiene dudas, investigue y bueno, no se aparten de nuestro canal, vamos a seguir subiendo contenido bastante interesante y bueno, como siempre, con Biblia en mano, es lo más importante. Entonces, suscríbanse a nuestro canal, dale a la campanita para cada vez que nosotros subamos un video, les llegue una notificación y compártanlo. Compártalo para que nuestra comunidad siga creciendo. Entonces, un abrazo y esto fue otro capítulo de Catolispedia. Catolispedia. Gracias a Diosito. Artlist.io